En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos, pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo contestaremos: alabad al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes.
ha nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco a ellas y me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace casi 2000 años de estas palabras de Jesús, de estos hechos que estamos viendo el día de hoy en las lecturas. Y en estos 2000 años nos hemos formado diferentes ideas de ese Jesús. He escuchado tantas cosas, han surgido tantas herejías que dicen de Jesús que era hombre, que no era divino. Otras herejías que solamente era divino, que no era hombre. Otros que han dicho que Jesús no fue célibe, sino que incluso estuvo casado y tuvo hijos. Y tantas cosas que se han venido diciendo de ese Jesús a lo largo de estos 2000 años. Un Jesús que hasta la fecha sigue siendo a veces desconocido para todos nosotros. Y es que muchas veces no hemos abierto los oídos y sobre todo abierto no solo los ojos, sino el corazón para dejar que Dios hable y nos identifique o nos presente totalmente a ese Jesús real tal cual es. Pero eso no es posible si nosotros mismos no nos damos la oportunidad y nos abrimos para que Dios se manifieste y nos hable cara a cara, directamente a nuestro corazón.
Hace unos años miré una película, posiblemente alguno de ustedes también la ha mirado, se llama El Jeremías, donde un niño dotado de, o sea, muy inteligente, con una inteligencia altísima, desde muy niño podía dominar diferentes materias, hablar de diferentes temas, pero al ser tan inteligente no entendía cómo la gente pensaba y actuaba, porque para él no tenía sentido. Pero en una ocasión especial estaba en una clase donde se le estaba enseñando que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y este Jeremías, este bebé, este niño, que estaba en primaria apenas, dice, no, maestra, al revés. El hombre se ha hecho una imagen de Dios a su imagen y semejanza. Y cuando nos ponemos a pensar esto, de verdad que hay mucha razón, porque él mismo explicaba, es que el hombre no sigue a Dios, sino quiere que Dios lo siga a él. El hombre no obedece a Dios, quiere que Dios lo obedezca a él. Y analizando esto de verdad, ¿cuántas veces hacemos eso sin pensarlo? ¿Cuántas veces nos formamos la imagen de un Dios vengador? De un Dios que tiene que estar de mi lado y que haga pagar a la otra persona que me ofendió. ¿Cuántas veces, a veces hasta para pelear, para hacer algo malo, nos persinamos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que cambie a nuestros hijos, que cambie a nuestra pareja, que cambie a nuestro jefe en la tienda, en el trabajo, que los haga más humanos, que los haga más conscientes? Y en este mismo tiempo de la pandemia, ¿cuántas veces hemos suplicado a Dios para que acabe con todo esto, para que acabe con esta pandemia, para que destruya el virus, para que se acabe todos esos problemas tan difíciles por los que estamos pasando, esa crisis actual? Y he escuchado en las redes sociales que dicen, o en las noticias también, después de esta pandemia, ya nada será igual. Empezaremos a aprender a vivir de una manera totalmente diferente al estilo de vida que conocíamos antes. Y en este tiempo en que hemos estado en casa, en familia, y yo lo he estado comentando, sería un buen tiempo para reflexionar, para adentrarnos y conocer a ese Dios, a ese Jesús tal cual es, y no mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro. A ese Jesús no lo podemos conocer si no nos damos la oportunidad de acercarnos sin conveniencias, sin egoísmos, solamente para conocerlo. Hasta entonces podremos mirar que ese Jesús se manifiesta tal cual es, se descubre tal cual es, y empezaremos nosotros a descubrir a ese Jesús, que es un Jesús que ama, que cuida, que protege. Es lo que estamos viendo el día de hoy en el Evangelio. Este grupo de escribas y fariseos que siempre lo están atacando, siendo los más letrados en su tiempo, los más conocedores de las Escrituras, y precisamente por ese motivo de ser tan sabios, tan inteligentes, tan conocedores de esa Escritura, están ciegos y no conocen lo que tienen enfrente de ellos. Y el día de hoy se acercan ante Jesús. Este Jesús que tranquilo se paseaba en el templo de Jerusalén, y dicen frente al pórtico de Salomón, y lo abordan estos escribas y fariseos y le dicen, ya nos tienes
desesperados. Ya no sabemos qué pensar de ti. Dinos claramente si tú eres el Mesías, el que debía de venir. Y Jesús, nuevamente conociendo sus corazones, su egoísmo, su soberbia, les contesta: ya les he dicho, pero no me creen. Y si no me creen lo que les he dicho, vean mis obras. Mis obras hablan por mí mismo o por sí mismas. Esas obras el Padre da testimonio de mí por medio de esas obras. Ellos han visto milagros, han sido testigos de cosas que nunca nadie había hecho. Ese Jesús se ha identificado por medio de sus obras como Dios mismo. Y sin embargo, esta clase se acerca y le dice: dinos claramente. Jesús les dice: es que ustedes no lo van a entender porque no son de mis ovejas. Mis ovejas sí escuchan mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es por lo que estaba comentando al inicio. Tenemos que empezar a mirar hacia adentro, a mirar y darnos una oportunidad, abrir nuestro corazón para que Dios empiece a hablarnos, para que Jesús empiece a adentrar en nuestras vidas. Pero eso será hasta que no estemos pensando, haciéndonos esa imagen de Dios fuera de nosotros, sino que de verdad nos convirtamos en verdaderas ovejas seguidoras de Jesús, que escuchan su voz y lo siguen. Muchas veces en las redes sociales compartimos muchísimas oraciones, devociones, ofrecemos misas, ofrecemos tal cantidad de sacrificios, de cosas, para que se acabe la pandemia del coronavirus. Pero es muy triste que no nos interioricemos y entendamos y veamos que no es el coronavirus que tiene que desaparecer. Si no hacemos una conversión en nuestras vidas, de nada sirve que ya no haya el coronavirus. Este tiempo nos invita a aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús. Esa voz de Jesús que durante años nos ha estado diciendo que respetemos la vida de las personas de los demás. Y nosotros nos hemos volcado en quitar esa vida, pensando que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y podemos eliminar ese ser que late en las entrañas de la mujer. Pero como le molesta y no estábamos preparados, pues lo podemos deshacer, lo podemos quitar de nuestra vida. Es ahí donde tenemos la invitación a reflexionar y a pensar, no en que se nos quite esta pandemia se irá solita, tan pronto nosotros hagamos nuestra conversión y reconozcamos parte de todo esto es culpa de nosotros. He estado oyendo y he mirado cómo comparten en las redes sociales la naturaleza, los lagos, los mares, que por fin están libres de tanta contaminación. Nosotros estamos destruyendo la tierra, el aire, el agua, y no nos pertenecen. Son creación de Dios.
y debemos de respetarlos. Es ahí donde tenemos que interiorizarnos y entender y no solamente hacer cantidad de oraciones o devociones o hasta sacrificios si no doblegamos nuestro corazón, si no cambiamos nuestra forma de ser, si no tenemos una conversión. De otra manera sería como aquel niño que se acerca al papá o la mamá solamente cuando necesita algo y tan pronto lo obtiene, se retira y no obedece, no se acerca a los papás, no los escucha. La Escritura el día de hoy nos está haciendo esa invitación a que nos identifiquemos si de verdad somos a ese grupo de ovejas de Jesús que escuchamos su voz y lo seguimos. Y seguirlo significa obedecerlo, hacer lo que Él nos dice, amar, perdonar, respetar la vida. O pertenecemos al otro grupo que todavía está esperando hasta cuándo, dinos claramente si eres tú. Y así empezaremos a cuestionar a Jesús, a cuestionar a la iglesia, a cuestionar al Papa, porque nuestra mente, nuestro corazón está más enfocado como este grupo de personas, a tratar de identificar si es o no es, si es Dios o no es Dios, si existe o no existe, y por ahí nos meteremos y nos perderemos. Cuando lo único que se nos está pidiendo es, escucha mi voz, yo soy tu pastor y tú eres una de mis ovejas. Y eso ya es demasiado. Es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Jesús nos haya escogido como parte de su rebaño, como su oveja. Y tengamos por seguro que si Él nos acoge como sus ovejas, estaremos siempre seguros y protegidos contra las acechanzas del enemigo, de ese lobo rapaz que quiere acabar con nosotros. Y entonces empezaremos a dar ese fruto que se espera en este mundo como verdaderos discípulos de Jesús. Ese fruto que estamos mirando en la primera lectura con esos apóstoles que todavía no entienden, no saben ni qué es lo que recibieron y sin embargo están mirando los frutos de ese Espíritu Santo en sus prédicas. Están mirando cómo ese Espíritu se derrama, no solamente en el pueblo de Israel, en el pueblo hebreo, sino a todo mundo, paganos y no paganos, de otras naciones. Y ellos asombrados están descubriendo que ese Dios es universal, que ese Espíritu es para todos y que Jesús es una promesa de vida eterna para todo el que esté abierto a escucharlo. Y gracias a eso es que nosotros podemos entrar dentro de ese rebaño, dentro de ese redil de las ovejas de Cristo, las ovejas de Jesús. Y en la primera lectura escuchamos que por primera vez en Antioquía se les llama cristianos a las primeras comunidades, a los seguidores de Jesús. Pero están descubriendo, emocionados, contentos por todas las gracias y manifestaciones que están teniendo a través de ese Espíritu recibido por Jesús, a través de ese nombre de Jesús, sanando personas, levantando paralíticos, expulsando demonios. Y eso es el llamado para cada uno de nosotros. Cuando de verdad encontramos a ese Jesús en nuestra vida, estamos llamados a llevarlo a los demás, a expresarlo a los demás. Y ya Jesús hará su trabajo, hará esas maravillas en la vida de cada quien, de cada persona, pero no le corresponde a uno analizar ni pensar si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, porque
uno no está haciendo nada absolutamente. Es Jesús que se sirve de esa persona dispuesta para hacer llegar su mensaje, para hacer llegar su sanidad, para hacer llegar su amor a cada uno de esos corazones necesitados, de esas personas que necesitan esa palabra de aliento, ese amor y ese apoyo. Pensemos en este día entonces y analicemos qué de mi vida debo de cambiar en este tiempo, a qué se me está invitando, cuáles eran mis pecados, cuáles eran mis culpas, o cuáles siguen siendo mis pecados, cuáles siguen siendo mis culpas. Tenemos un tiempo de conversión, un tiempo de reflexión, un tiempo para arrepentirnos. Y ojalá que tan pronto se abran las iglesias, ojalá que tan pronto nos den la buena noticia, que el sacerdote estará confesando, estará perdonando pecados. Haya líneas grandísimas de personas que verdaderamente quieren arrepentirse, convertirse y acercarse a ese Dios que es un Dios de amor, un Dios de paz. Que Dios nos conceda en este tiempo encontrarnos con nosotros mismos y hacer esa conversión necesaria. Y vamos a hacer nuestras intenciones en este día por el Papa Francisco, por la Iglesia, para que Dios los siga iluminando, los siga fortaleciendo y nos sigan llevando por su oración en su ejemplo al encuentro de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nuestros gobernantes en este tiempo que deben de tomar decisiones correctas, para que esas decisiones sean inspiradas por el Espíritu de Dios y sean llevadas a proteger a los más necesitados. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos por cada uno de nuestros pastores, de nuestros párrocos, de nuestros sacerdotes, de todos los servidores y diáconos de nuestras iglesias, para que Dios los bendiga, los proteja y los cuide en este tiempo de la pandemia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también especialmente en esta mañana por cada una de las necesidades de todos los que se han reunido para escuchar esta palabra, por todas sus necesidades, para que Dios tenga compasión y los bendiga. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos los que han caído enfermos a causa de esta pandemia, para que Dios les regrese la salud. También por aquellas personas que están postradas en cama o sufriendo cualquier otra enfermedad, para que Dios les conceda sanarse y restablecerse. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por todos los que ya fallecieron a causa de la enfermedad, de la pandemia o cualquier otra enfermedad, especialmente en esta mañana por Eric Martínez López, José Carrillo, Juan Camacho, Raúl Domínguez, Guadalupe González, Isidro Salgado, y cada uno de sus familiares, conocidos y amigos, que el día de hoy oramos por ellos para que Dios les perdone sus culpas y los tenga gozando en su gloria. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y alegres por sabernos hijos de Dios, elevemos todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y elevemos también en este mes de mayo a la oración a nuestra Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Palpita un corazón, mi